Bueno, con respecto a otitis externa maligna, realmente cual- todo un especialista no debe ignorar esta patología porque por una pavada, mal indicado, un lavaje de oído en un paciente añoso diabético puede transformar en una otitis externa maligna. Entonces es importante, ¿no?, que la definición de la otitis externa maligna ya de hace muchos años se venía observando la otitis externa que no curaba espontáneamente. Entonces realmente es una patología que redefine recién Chandler en 1968 cuando vio 13 pacientes que tenían en común varias cosas. Entre ellos era la asociación de que era un paciente diabético, insulino dependiente, que eran añosos y que estaba cultivado, digamos, por gram negativos. Se habla mucho de la pseudomona, pero también nosotros hemos encontrado esta patología infectadas por otros gérmenes gram negativos como el Proteus o enterobacterias. Es importante, ¿no?, conocer esta patología, es importante que sepan cómo tratarla y hoy en día no queda otra que el tratamiento hospitalario para estos pacientes. Son pacientes que habría que verlos todos los días para observar y raspar granulaciones. Entonces, prácticamente son pacientes que hay que hospitalizarlos. Incluso en formas mayores, estos pacientes deben estar internados a veces por lo menos 2 meses. Se enojan los familiares, se enoja el paciente, pero realmente el tratamiento es bien multidisciplinario. Hay una incidencia de 5 a 10 mil habitantes, se da en pacientes añosos, 65 y 70 años, el 90% son diabéticos y hay una incidencia más entre los hombres que las mujeres. Pero tengan en cuenta que también hay situaciones de inmunodepresión, por ejemplo, que los llaman más otitis externa maligna o necrotizante en pacientes inmunodeprimidos graves, como por ejemplo en tratamientos oncológicos en pediatría. Pero lo que define realmente la otitis externa maligna es la asociación de esto, que no, que tenga, sea diabético y añoso. Obviamente el diabético ya tiene una alteración del sistema inmune, pero se agregan varias cosas. El agente etiológico y además el diabético tiene varias patologías asociadas por la propia diabetes, como por ejemplo la alteración del cerumen es más alcalino, no es tan ácido como para poder que no desarrolle bacterias saprófitas como la pseudomonas. Es saprófita del conducto digestivo externo, pero también eso hace que tenga menor concentración de lisozima. Entonces ya tenemos algo más, ¿no?, del diabético que ya tiene alterado el cerumen. Otra de las cosas que tiene es la microangiopatía diabética. El paciente va a desarrollar una otitis externa, pero el paciente no se queja de dolor. No tiene dolor al principio, pero después consulta por mucho dolor, porque justamente es cuando la infección ha llegado al periósteo. Se sabe que, bueno, tiene esta microangiopatía diabética que lleva a la isquemia, donde tiene menor flujo sanguíneo, tiene menor respuesta inmune mediada por células, aumenta la infección y tiene menos llegada, ¿no?, del antibiótico en la base del cráneo. Anatómica, se sabe muy bien que la base del cráneo está muy poco irrigada. Traspasan millones de muchos vasos a través de los agujeros del cráneo, pero la base del cráneo es la menos irrigada del cuerpo humano. O por lo tanto, esta inmunodepresión, que tiene una menor quimiotaxis leucocitaria, menos fagocitosis y digestión celular, y tiene menor actividad linfocítica. Entonces, no solamente tiene esta patología, la otitis externa maligna, el que quiere, sino el que puede, porque tiene que tener todas estas características. Sabemos que la Pseudomonas aeruginosa es un gram negativo, no es porulado, aerobia, móvil. Donde hay humedad está la Pseudomonas.
Sabemos muy bien que las otitis externas de pileta pueden ser el estáfilo, la pseudomonas también en las otitis medias crónicas. Pero obviamente también tiene afinidad vascular. Aquí el germen es agresivo siempre, pero obviamente se detiene con un cerumen normal, con un no ser diabéticos. Pero puede producir una anginitis necrotizante, trombosis e isquemia. Hay que tener muy en claro también, nosotros tuvimos pacientes que de repente son derivados de geriátricos, que incluso son más promiscuos con respecto a la limpieza, y hemos encontrado otitis externas malignas en pacientes desarrollados con hasta enterobacterias. Entonces, ¿viste? Entonces, que usan pañales, se rascan y se llevan el germen al conducto aditivo externo. Otra de las cosas, ¿no? Que, bueno, produce exotoxina A, exoenzimas, factores celulares, endotoxinas y enzimas líticas. Es bastante agresivo. Pero ¿cuáles son los síntomas y síntomas? Lo más temprano es la otalgia. No, si un diabético, ¿no? Por eso, por favor, está contraindicado los lavajes de oído en pacientes añosos diabéticos. Es una de las prácticas que al principio uno realiza en esos consultorios que nosotros llamamos cuevitas. Entonces que vamos con una jeringuita, una riñonera y lo primero que uno ve son tapones de cera. Pero por favor, es que estos pacientes que son diabéticos añosos, no hay que hacerle un lavaje de oído, a lo cual también si tiene antecedentes de perforación timpánica. Va a tener otorrea, supuración de oído, pero lo principal va a tener granulaciones. Obviamente, esas granulaciones hay que extraerlas. Vamos a ver después hacia dónde vamos a ir, porque las granulaciones pueden ser por otras patologías. Pero en esto, en los pacientes diabéticos, no hay duda que es por una otitis externa maligna. Y obviamente que son tardíos por invasión vecina. Estas granulaciones incluso pueden afectar hasta los nervios de la base del cráneo, incluso hasta la parálisis facial. Sepan bien que esta patología, cuando la tiroides maligna está afectando los pares craneales, principalmente los bajos, estamos en un 80% de mortalidad. O sea, si tenemos una patología que no se pueden morir los pacientes, es esta. Por eso no hay un otorrino que no debe ignorar y no saber sobre la otitis externa maligna. Uno habla de otitis externa, patología de pileta, patología de un forúnculo, no, pero esto es completamente diferente. Incluso puede invadir la parte anterior del conducto auditivo externo y la articulación temporomandibular, que hay sacar granulaciones dentro de la articulación. Incluso uno ve una tomografía y podemos ver erosión de la pared anterior. Podemos tener una invasión inferior a la fosa infratemporal, donde podemos tener una parotiditis y la parálisis facial, ya en su sector que ha salido del peñasco. Una invasión posterior, cuando observamos repercusión mastoidea o erosiones de la pared posterior, y no vamos a ver una mastoide ventilada. Después la invasión externa con condritis de pabellón y conductivo externo, bueno, también por la sobreinfección, y obviamente también por invasión interna cuando se dirige hacia la punta del peñasco y hacia el laberinto. Obviamente, el diagnóstico es una otitis externa progresiva en pacientes diabéticos de edad avanzada, inmunocomprometidos con cultivo positivo. Y también vamos a hacer el diagnóstico por imágenes, mediante tomografía y resonancia. Aquí vemos una granulación que puede ser por una infección, pero vamos a ver estas granulaciones que se van a encontrar en el conducto auditivo externo. Y realmente uno saca esas granulaciones y al día siguiente vuelven a aparecer por el efecto justamente de la infección. Entonces uno debe tener siempre una cureta, ¿no? Para poder raspar las granulaciones, y toda granulación que uno obtiene tiene que mandar a cultivar a anatomía patológica,
¿no? Porque la histología puede ser, que esto también puede ser un cáncer de conducto aditivo externo, puede ser cualquier otra granulación, incluso autoinmune como la enfermedad de Wegener o una tuberculosis. Bueno, por eso hay que mandar todo a cultivar. Todo lo que se saca del cuerpo humano hay que mandar a cultivar. Entonces, día a día vamos a ver que sacamos las granulaciones y obviamente hay otros factores importantes que son el paciente con infección y además si venía con una descompensación diabética, nunca vamos a poder solucionar este problema. Es una patología de tratamiento multidisciplinario, tiene que existir la infectóloga para el manejo antibiótico terápico, tiene que existir la anatomía patológica, tiene que existir el diabetólogo, bueno, porque si no, no se llega al buen tratamiento. Así como existe en el diabético el pie diabético, que es una osteomelitis del pie, bueno, esto es una osteomelitis del hueso temporal. Entonces, hubo esto en la historia, ¿no? Empezaron a ver cuáles son los criterios para diagnosticar esta otitis. Bueno, la otitis externa persistente, tejido de granulación, ya mastoiditis, osteomelitis de base craneal, la parálisis de los nervios craneales. Vuelvo a insistir que es un 80% de mortalidad si están afectados los pares craneales bajos. ¿Eh? Y obviamente el aislamiento de bacterias como la pseudomonas en conducto aditivo externo. Va sumando. Si un paciente normal ponemos un hisopado, saben que no existe el hisopado del conducto aditivo externo, justamente porque vamos a encontrar siempre la pseudomonas. Pero acá dentro de las granulaciones con mayor agresividad. Después hay Sadeno, 1989. Es una patología que, digamos, está diagnosticada, digamos, es muy contemporánea. Yo me acuerdo de pacientes que incluso prequinolonas, tenían pacientes que cuando yo ingresé a la residencia ya estaban internados hacía más de 2 meses, porque usaban otros medicamentos que eran todos endovenosos entonces, sí o sí, y era un poco bastante complicado porque se usaban aminoglucósidos donde el diabético también tenía alguna falla renal asociada y era bastante engorroso el manejo clínico. Esto no lo vamos a poder manejar en un consultorio. Entonces, y hay que verlo todos los días para extraer las secreciones, sacar las granulomas y acidificar el medio con ácido bórico. Acá también hablaban del dolor, que era típico nocturno, y otra que agrega en 1989 SAD el hecho de realizar un centellograma. El centellograma con tecnesio, que obviamente hipercapta cuando hay afección del hueso, que está en los osteoclastos, hay destrucción ósea. Entonces, obviamente, más que nada para un diagnóstico y también para seguimiento, ya vamos a hablar que existe el centellograma con galio. Entonces hay bastantes ítems que vamos a ir analizando para criterio de alta en un paciente de una otitis externa maligna. Entonces, la otitis externa severa sin respuesta al tratamiento por 10 días. Obviamente, puede pasar que a nosotros nos llegue un paciente que ya el clínico no puede hacer más nada o el diabetólogo viene a nosotros y obviamente con solo preguntarle, ¿es diabético y tiene granulaciones? Ya hay que pensar en una otitis externa maligna. Hay formas menores, ¿no? Donde gracias a que sabemos este diagnóstico, podemos tratarlo directamente con la sospecha, ¿no? de un inicio de una otitis externa maligna con la ciprofloxacina, ¿no? Incluso podemos darle dosis duplicadas de otitis externa, de ciprofloxacina y podemos frenar las formas menores, pero cuando ya vemos que no anda bien la ciprofloxacina, obviamente cada vez que mandamos a cultivar, hay que hacer un antibiograma para ver si es sensible o resistente esta pseudomona. Entonces,
También pone como criterio el aumento progresivo del dolor nocturno, tejido de granulación y el helamiento de la pseudomonas. Estos son todos, que dicen todo lo mismo, ¿no? Inmunodepresión. Bueno, vamos a pedir una tomografía, principalmente para ver el compromiso si está en el oído medio o en regiones aledañas del conducto auditivo externo, si es anterior, si está erosionando la pared anterior, si tiene repercusión mastoidea. Vamos a pedir una resonancia justamente para ver si se extiende en la base del cráneo. Y obviamente para el diagnóstico tenemos el centellograma con tecnesio, para hueso, para el galio, las partes blandas, que en sí el galio es para partes blandas, lo que hay que tener en cuenta que el día que se haga el centellograma con galio no hay que andar raspando el conducto auditivo externo porque si no nos van a salir hipercaptación. Entonces el galio se utiliza incluso posteriormente en el tratamiento para ver si disminuyó la hipercaptación. Y también tenemos el indio 114, pero realmente con el tecnesio y el galio son suficientes para poder el seguimiento de la otitis externa maligna. El laboratorio, obviamente, vamos a pedir los leucocitos. Es importante la eritrosedimentación porque es un criterio de externación, la disminución de la eritrosedimentación. Vamos a pedir, bueno, obviamente los típicos laboratorios de un diabético, vamos a tener cultivo de las secreciones y también la biopsia, porque también la biopsia puede definir otras patologías que no son diabéticas, como el cáncer, como la granulomatosis de Wegener, como la sífilis, como puede ser todas las micosis, todas las enfermedades granulomatosas. Entonces, hay que hacer siempre para biopsia y cultivo. Las técnicas de imagen, vamos a ver la tomografía para ver hay signos de erosión ósea, ¿no? Y la invasión de los tejidos blandos con la resonancia. Bueno, esto es todo lo mismo. Aquí vemos pacientes que hipercaptan, ¿no? Con el tecnesio. No sepan que el tecnesio también en estos pacientes hipercaptan en las articulaciones porque tienen artrosis y también en la glándula tiroidea. ¿Mm? Fueron cambiando las técnicas, incluso se está utilizando el SPECT, pero realmente es para el diagnóstico igual, lo mismo, ¿no? Que vamos a tener hipercaptación en el hueso temporal. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones? ¿No? La osteomielitis es una osteomielitis de base de cráneo, va a tener una cefalea intensa aguda, la parálisis nervios craneales, principalmente como va para el base del cráneo, los pares bajos, el 9, el 10 y el 11, y eso en el 40%, y aquí sí, chicos, ya este paciente se puede morir, porque son pacientes añosos con alteraciones de los pares bajos, estos pacientes van a empezar a tener trastornos deglutorios, neumonías recurrentes en un paciente diabético es empujarlo a la muerte. Y con solo nada más saber de ustedes que no deben hacer un lavaje de oído en un paciente diabético. ¿Eh? Obviamente tenemos la parálisis facial, obviamente también la osteomielitis de la articulación temporomandibular, y bueno, podemos tener de todo, ¿no? Hay una infección persistente en el hueso temporal, una meningitis, los abscesos cerebrales, también las trombosis del seno sigmoideo, de la yugular y el seno lateral. El tratamiento, ¿no? Inicial es las curaciones diarias del conducto digestivo externo, ¿no? Hay que corregir siempre la glucemia y antibiótico terapia parenteral. Ahí se pelea siempre el paciente, los pacientes añosos se desorientan en una internación, se quieren ir, a veces se van y vuelven, van a otro hospital y no lo pueden manejar y vuelven. Y bueno, porque siempre le decimos esto, si no te quedas para el tratamiento, no te vas a curar. Entonces, en el 70 existían los aminoglucósidos y la penicilina. Después, en el 80, la cefalosporina de tercera.
Y realmente a partir del 90 empezó a venir la fluoroquinolona, ¿no? Con la ciprofloxacina, ¿no? Entonces, esto revolucionó realmente para tratar las infecciones por pseudomonas. Incluso empezaron a ver gotas óticas con justamente para las otitis medias crónicas. Siempre la cirugía va a ser extirpar diariamente este tejido necrótico, sacar todos los granulomas, incluso puede aparecer en toda la mastoides o en el oído medio, y hay que obtener material para biopsia. Nosotros no lo usamos, pero hay hospitales que cuentan con la cámara hiperbárica, obviamente porque disminuye la isquemia tisular, normaliza la tensión de oxígeno en el foco inflamatorio. Habíamos hablado que la base de cráneo no está muy bien irrigada y por eso los antibióticos no llegan muy bien, ¿no? a matar la pseudomona. Y obviamente acá potencia la acción del antibiótico. Al estimular neoproliferación vascular y la actividad osteoclástica y osteoblástica. Mayor vasoconstricción en áreas sanas, mayor estimula la proliferación vascular y síntesis de colágeno y obviamente acelera la osteogénesis y los depósitos de calcio. Obviamente hay desventaja en el uso de la cámara hiperbárica, obviamente puede producir barotramos en el oído medio, toxicidad pulmonar, menor refracción del cristalino, que quien no tiene cataratas en estos pacientes, y obviamente va a empeorar la miopía de los ancianos. Y también hablan de entumecimiento de los dedos. Con las contraindicaciones de la cámara hiperbárica es tener antecedentes de haber tenido neumotórax, que esté recibiendo tratamiento con cisplatino. Obviamente los prematuros no pueden usar esto. Las relativas sería la cirugía torácica previa, antecedentes de neumotórax espontáneo, antecedentes de cirugía estapedial y antecedentes de episodios convulsivos. ¿Cuándo vamos a decir al paciente que se puede ir a la casa? Ausencia de dolor y que no haya más lesiones en el conducto de granulaciones. La eritrosedimentación tiene que estar normalizada, las glucemias controladas, ¿no? El centellograma con galio con escasa o nula captación. Pero estos criterios se deben mantener mínimo 6 meses a un año. Pero la verdad, estos pacientes nunca se curan. Tienen una enfermedad de base que es la pseudomona, la diabetes, y la pseudomona siempre está en su conducto. Entonces es una patología latente. Siempre hay que controlarla porque pueden aparecer nuevamente granulaciones. Acá, por ejemplo, recientemente tuvimos un paciente que diabético, lo vi en el consultorio, lo derivamos al hospital, diabético tipo 2, muy mal con su diabetes, le habían hecho un lavaje de oído. Le habían hecho un lavaje de oído y cuando vemos la otoscopía empezamos a ver justamente en el oído derecho la presencia de granulaciones. ¿eh? Después, después de tener esas granulaciones, vemos que tiene una pérdida sensorio-neural. Bueno, esto no es tan importante, pero ya pedimos los cultivos y vemos también el antibiograma. A veces ya vemos que había resistencia de haber pasado tanto tiempo, ¿no? Que lo trataban con amoxicilina con ácido clavulánico, el diagnóstico terminó siendo tardío. Entonces, cuando ya ven que no se cura, lo mandan al consultorio y bueno, lo tratamos en el hospital. Este paciente, obviamente, le pedimos anatomía patológica, que es tejido de granulación, que es típico de lo inflamatorio, pero descartamos que no es un cáncer. Ahí vemos el compromiso de la mastoides. Esto fue este año, abril. Si vemos el diagnóstico y vemos el alta, creo que fue hace como en el mes de junio. Entonces se pasó a ser un poco más insostenible, el paciente se quería ir, entonces realmente el único tratamiento que podíamos ofrecerle era el quirúrgico. Entonces estaba
no sé, tenía por momentos signos de paresia facial. Vemos el centellograma, la hipercaptación realmente en el hueso temporal. Y bueno, el diagnóstico de otitis externa maligna, decidimos hacer una mastoidectomía. Es fácil, una mastoidectomía, en este caso es una mastoidectomía para poder sacar todo el tejido de granulación y bueno, queda ya una cavidad epidermizada y sin la presencia de granulaciones. Y sabe bien que el paciente no realmente lo tratamos y lo controlamos. Y siempre tiene que venir a ver que no tenga más granulaciones. Entonces, la conclusión, diagnóstico precoz. El diagnóstico precoz es cuando que ustedes sepan que existe esta patología y que es peligrosa. El tratamiento correcto, ya saben que la pseudomonas es la principal bacteria que afecta en la otitis externa maligna. Tienen que hacer un hospital porque realmente se necesita un trabajo en equipo, un clínico, un diabetólogo, infectólogos. ¿eh? Y obviamente la precaución en maniobras en pacientes diabéticos añosos o inmunocomprometidos con los lavajes de oídos o andar raspando el conducto auditivo externo.